súper feliz de estar nuevamente con ustedes, trabajando y preparando contenido que nos acerque muchísimo más como tribu, como madres, como padres, como familia. El día de hoy me siento muy feliz, me siento muy honrada porque está con nosotros en el estudio una mujer, un ser humano, una madre que admiro y respeto mucho. La conozco desde antes de nacer. Y durante todo el trayecto de mi vida ha estado como una compañera, como un alma gemela que se ha convertido en un pilar en todas las etapas que he transitado hasta este momento. Es también mi familia y más que mi prima hermana, es mi hermana. Con ustedes, Evalina Gómez, una profesional, una madre como tú y como yo, con la que voy a estar conversando el día de hoy sobre el balance entre maternidad y trabajo. Esto realmente existe, este asunto se logra. Vamos a estar pues hablando de nuestras experiencias y ella nos va a estar contando sobre todo cómo le ha funcionado a ella lidiar con el ser madre de 3 niños, un trabajo muy demandante, entre todos los demás procesos que le ha tocado transitar en su vida. Bienvenida, querida hermana. Muchas gracias. Tú sabes que te amo y te agradezco tu tiempo aquí. ¿En qué momento la maternidad te cayó el 20, como dicen, de que cómo yo logro este balance del que se habla? ¿Realmente ha existido para ti ese balance? ¿O cómo ha sido ese trayecto de ser mamá, trabajar, estudiar? Porque incluso también te tocó ir en un momento de tu vida a hacer maestría fuera del país y ya tú eras mamá en ese momento. Son muchas cosas que te ha tocado vivir. Pero empecemos por cuál fue el primer reto al que tú te enfrentaste para aprender a lograr ese equilibrio como mamá. En tu primera experiencia, cuando te convertiste en mamá de Laila. En mi experiencia de primeriza como madre de Laila fue una maternidad bastante diferente, ¿verdad? Lo que uno espera. Por cuestiones de la vida, hubo una separación, hubo un proceso emocional fuerte, un proceso también en cuanto a recursos y demás. Y la verdad que la maternidad la viví de manera muy distinta a como la he vivido con mis otros 2 hijos. Uh-huh. ¿Cuál fue el reto más importante? Bueno, la niña nació y yo ya estaba trabajando en un proyecto personal. Uh-huh. Y luego pues hubo un stop, ¿verdad? Uh-huh. Hubo un momento en lo que la vida se reorganizaba con las decisiones que se tuvieron que tomar. Digamos que duré un espacio de varios meses sin trabajar y luego inmediatamente volví a trabajar como empleada. Entonces, pues para eso se tuvieron que dar muchas cosas, entre ellas que pues Laila se tuvo que quedar con mis padres porque pues yo no podía afrontar todas las responsabilidades económicas en ese momento. Y yo diría que ese fue el principal reto en mi maternidad con Laila. El tener que vivirla separada de ella. Sí. El tener que los viernes salir corriendo de Santo Domingo a las 4 de la tarde para llegar a Bonao para poder dedicarle a ella ese fin de semana. Y bueno, los viajes quizás no eran lo difícil. También creo que lo más difícil fue vivir la maternidad a distancia, en el sentido de darle seguimiento a un niño sin tu presencia física, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que la niña se siente mal, que la niña está enferma, que la niña está portándose mal, que la niña esto, que la niña lo otro, y tú tener que gestionar cosas sin estar presente. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Porque claro, sobre todo una como madre siempre siente la famosa culpa, claro, de que si estando viviendo con ellos uno siente culpa por muchas cosas a veces en el día a día, uh-huh. Imagínate estando separada de ellos, o sea, y tener que continuar con tu vida teniendo unas situaciones que muchas veces estaban totalmente fuera de tu control. Sí, sí.
Para mí lo más doloroso en el momento era, por ejemplo, no participar en sus actividades cotidianas en el colegio, sus presentaciones. De hecho, mis padres nunca fueron a ninguna actividad del colegio. O sea, entre el día a día y las demandas de la casa, mis padres nunca estuvieron presentes en ese tipo de actividades y honestamente a mí eso no me afectó mucho, pero con Laila fue muy distinto. A Laila le afectaba mucho que su mamá no estuviera y por más que yo hacía muchísimo rejuego y hacía todo el intento de estar presente en la mayoría de las cosas, pero obviamente yo tenía una limitación de tiempo, si hay una actividad un proceso un miércoles y yo tengo que trabajar el jueves, por más que yo quiera, se me hacía difícil, ¿verdad? Y llegó momentos que estando ella pequeñita, ella lo reclamó y lo que mis padres nunca hicieron, lo terminaron haciendo con ella, de ir a verla a esas actividades para un poco llenar como ese espacio que estaba vacío con su papá y con su mamá que no estaban presentes con ella. Entonces eso fue en esa primera maternidad mía, eso fue una de las cosas más difíciles. Y también, Eva, yo creo que es bueno resaltar que tú eras súper joven. Sí. O sea, la maternidad en ciertas edades no se vive igual que cuando tú tienes 30, que cuando tú tienes 29, 28 años. Totalmente. ¿Qué se sintió ser mamá primeriza también, tomando en cuenta ese factor? Con todo eso frente que tú tenías abierto, porque es muy lindo ver desde afuera. Ay, pero fulana no está, porque eso también se da, el tema del juicio, que estoy segura que te tocó de alguna manera escuchar o percibir en algún momento que ella no estaba directamente cuidando a su hija, pero es muy lindo tú hablar desde afuera si tú no sabes el proceso que está atravesando una mamá. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo nosotras como madres, apoyarnos más que juzgarnos, porque de verdad tú no sabes las situaciones que está atravesando esa mamá y todo lo que la llevó a ella a tomar las decisiones que ella se vio obligada a tomar. Muchas veces hay cosas que se te presentan y a ti no te queda de otra que tomar decisiones difíciles. Y tú estabas muy joven. Sí, yo tuve a Laila 2 semanas antes de cumplir 23 años. Y aunque el embarazo con Laila fue... O sea, estuvo lleno de esa emoción de que voy a tener una bebé, de que está todo preparándose para cuando la bebé llegue. O sea, fue muy esperada. Ya cuando ella nació, verla ahí y verme sola, porque el nacimiento de Laila se combinó con una mudanza, se combinó con muchos otros cambios muy fuertes para mí. Sí. Y mi mamá no pudo estar conmigo mucho tiempo. El verme yo sola con esta bebé que es como un impacto, tú sabes, decir, wow, pero aquí hay un bebé, aquí hay una pequeña persona de la que yo tengo que estar pendiente y cómo lo voy a hacer. O sea, yo recuerdo que un día ella lloraba y yo no encontraba qué hacer. Y yo llamé a mami llorando, diciéndole, es que yo no sé qué es lo que le pasa. Ella tiene el pamper limpio, ella comió, ella no sé, todas esas cosas, tú sabes. Lo que ella tenía era sueño y peleaba con el sueño. Entonces yo no sabía, yo no me daba cuenta que ese era el problema, porque yo la estoy viendo desde mi perspectiva de adulta, que si yo tengo sueños me duermo. ¿Sabes? En ese momento no teníamos todas las herramientas que hay ahora que nos enseñan, que a los bebés hay que enseñarlo. No, yo tenía todas las ventanas abiertas con toda la claridad del día y yo no sabía que yo tenía que crear todo un ambiente para que la niña durmiera tranquila. Bueno, en ese tiempo tampoco se hablaba mucho de que las rutinas de sueño ni nada de eso. Estábamos hablando de 14 años atrás. Claro. Ay, Dios mío. Entonces, el tiempo vuela. En mi desesperación, que ya yo no encontraba qué hacer, yo tuve que salir de la habitación y lamentablemente dejarla llorando porque es que ya yo estaba fuera de mí.
Y a los pocos minutos, cuando entré a la habitación, ella ya estaba durmiendo. Ella se durmió sola. Y ahí fue que yo caí, sí, dije lo que tenía sueño. Claro, pero imagínate, 23 años sin ningún tipo de experiencia. Honestamente no, nadie me preparó, nadie me dijo la maternidad es de esta manera, con los bebés pasa esto. No, yo estaba con la idea de la maternidad, de tener un bebé lindo, bonito, recién nacido, tú sabes, como que... Como en las revistas. En las revistas, en los anuncios, no sé qué, esa era como que la idea, tú sabes. Y realmente el impacto de ese primer mes con un bebé fue muy fuerte. De hecho, yo tuve depresión postparto, tuve que someterme a tratamientos para poder controlar todo ese desbalance. Y sí, fue un reto tras otro, realmente. Sí. Fue un reto tras otro. Luego, a sus 5 años, yo decido aprovechar la oportunidad de irme a estudiar fuera. Pues ya cuando yo la tuve, ya yo había terminado mi carrera. Pero obviamente para seguir siendo competitiva y tener un perfil competitivo y seguir avanzando para su propio futuro, pues yo necesitaba hacer una maestría, especializarme en algo. Y me lancé sin esperanza de lograrlo y lo logré. Sí. Me fui becada, me fui a hacer mi maestría y la verdad que, o sea, por más que tú le busques las explicaciones lógicas y coherentes y por más que tú se lo plantees ya a una adolescente, ella lo entiende un poquito mejor, pero cuando estaba más pequeña, ella lo que sintió fue un abandono. Claro, claro. Y por más pendiente que yo estuve y por más que yo traté de controlar el ambiente y todas las cosas y tener mucha gente pendiente a su alrededor, que todo controlado, ¿verdad? Hubo un día en el que ella me lo reclamó, ¿no? Porque tú me dejaste a mí 1 año y te fuiste para España, tú sabes. Tú sabes que, Evalina, que si bien es cierto que nosotros, las personas que hemos estudiado psicología, que nos hemos ido por el campo del bienestar emocional y hay tanto ya estudio que sostiene la importancia de la presencia de mamá y papá, sobre todo en esos primeros 8 años de vida, que eso sabemos que es fundamental, que ahí es donde están los cimientos de la seguridad, de la autoestima de los hijos. Eso en los estudios y en la especialización de la psicología y del bienestar humano, eso es real. Ahora, cuando nos vamos también a la vida real y a cada caso particular, la realidad es, señores, que hay momentos de la vida en lo que a cada persona le toca tomar decisiones. Decisiones difíciles. Y decisiones difíciles que, si bien es cierto, van a ser juzgadas, con el tiempo, todo va cayendo por su propio peso y hasta nuestros propios hijos, aunque también les toca atravesar con nuestras decisiones muchas veces hasta sufrimiento, por decirlo de alguna manera, porque no nos tienen cierto tiempo determinado. Hay que estar en los zapatos de Evalina, de una madre como Evalina, que yo sé que muchas madres se van a sentir identificadas, que a muchas madres le ha tocado tomar esas decisiones por su historia de vida, para entender por qué, como yo tengo que echar para adelante con mi muchacha, esta es la oportunidad que yo tengo ahora, cuento con el apoyo de mi familia y el momento de hacerlo es ahora. Me va a doler estar ese tiempo lejos de ella, pero aunque mi hija va a sentir mi ausencia, Dios se encarga, la vida se encarga de ir poniendo todo en orden y yo he podido identificar cómo, aunque ella a veces lo reclama con todo su derecho de hija de expresar lo que sintió y todo lo demás, ustedes como madre e hija han logrado desarrollar en esta etapa en la que se encuentran una dinámica muy linda en la que incluso yendo a terapia, trabajando su relación madre-hija, han encontrado oportunidades que han afianzado de una manera muy especial su relación. Y hasta eso que en ese momento fue un reto para ti y para ella por la distancia que tenían, ahora en el trabajo que han hecho para cuidar su relación, se ha convertido en una oportunidad.
hasta relajan con ese tema, porque Laila es un personaje, señores. Laila es una niña muy resiliente y eso que le tocó vivir en ese momento determinado se ha convertido también en una base de su propio crecimiento y de su propia resiliencia, de su propia historia de vida, porque al final todos tenemos una historia. Y va a haber cosas que no vamos a poder evitárselas a nuestros hijos, estemos con ellos o no estemos con ellos en la vida. Yo siento que los frutos de esa decisión que tú tomaste en aquel momento, que fue una decisión difícil, pero tú te estabas llevando de tu instinto, tu corazonada te lo decía, el momento de hacerlo es ahora. Los frutos de esa decisión se están viendo ahora porque gracias a Dios en tu trabajo, el desempeño que tú has tenido, las oportunidades que has logrado aprovechar han venido como resultado de aquella decisión precisamente. A pesar de los retos que significó y de los, digamos que quizás hasta cierto punto traumas que pudo haber generado todas esas situaciones en sus primeros años de vida, creo que también ha dejado muchas enseñanzas para las dos y también cosas buenas, en el sentido de que, por ejemplo, Laila es una niña muy independiente. Laila es una niña que de alguna manera ejerce como esa posición de yo puedo hacer las cosas no sola, pero como que no necesito necesariamente el aval y el... Muy determinada. Es muy determinada. Con sus muy cosas. lanzada. Y demasiado lanzada. Esa es mi sobrina. Demasiado lanzada, diría yo. También una cosa buena que entiendo que hubo, se divide en dos partes. Primero, Laila, al estar con mis padres, le dio mucha vida a mi papá. ¿Verdad? Ay, tocaste la tecla. Le dio mucha vida a mi papá, pero mi papá fungió como esa imagen paterna que en el momento Laila no la tenía presente. Y aunque fue muy añoñador y muy consentidor de ella, él fue su presencia masculina, ¿verdad? Que si ella hubiera estado conmigo, tampoco lo hubiera tenido en ese momento. Y yo creo que para ella fue muy importante eso. Sí. Tener ese respaldo. ¿Y qué respaldo? Y luego lo que tú dices de que yo no podría estar donde yo estoy hoy si no hubiera tomado esa decisión. Eso es 100%. Así es. 100%. Así porque es. Donde yo estoy hoy, una de las razones por las que me aceptaron o me dieron la posición inicial a la que yo entré donde trabajo hoy fue precisamente por el trabajo que resultó de esa maestría que yo hice. Así es. Eso fue lo que le llamó la atención a mi jefe, de decir, me interesa ese currículum, me interesa ese perfil, porque ella tiene experiencia en tal cosa y eso es lo que yo necesito ahora. Y a lo que tú te dedicas ahora es precisamente a eso. Sí, cool. Sí, entonces definitivamente, si yo no hubiera tomado esa decisión, yo no estuviera donde estoy ahora y ella tampoco estuviera, digamos que en términos materiales, en el sentido de, por ejemplo, las oportunidades en el colegio que ella tiene, las oportunidades para hacer actividades extracurriculares, posiblemente no las tendría. No, y la presencia tuya también. También, porque claro. Independientemente de que tú tienes un horario que cumplir en tu trabajo, gracias a Dios, ella tiene una mamá que la respalda en todo el sentido de la palabra, no solamente económicamente. Y eso es una dicha, porque ella sabe y camina en la vida con esa certeza de que ella cuenta contigo y yo eso lo puedo ver. Sí. Yo lo puedo ver cuando estamos compartiendo. Ella sabe que ella tiene una mamá que la respalda. Y no solamente en lo económico. Ella tiene esa seguridad. Sí. Y en esta etapa, la adolescencia en la que ella se encuentra, para un joven eso es muy importante, saber que tiene unos padres que lo respaldan, una madre que está ahí para ella. Esa es la seguridad, ese es el ancla de Laila Gabriela en este momento. Entonces, al final, malas decisiones, buenas decisiones, eso es algo muy subjetivo, señor, en nuestra maternidad. Por eso la importancia de nosotros llevarnos de nuestra intuición. Porque
de verdad hay malas decisiones. Yo he llegado a un momento de mi vida en el que he aprendido a tener mucho cuidado cuando empiezo a estar juzgando al otro o juzgándome a mí misma. Al final, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, con lo que tenemos enfrente y con los recursos que tenemos a la mano en la etapa en la que nos encontramos. ¿Cómo Evalina ha encontrado su voz, esa intuición? ¿Cómo Evalina ha aprendido a escucharla en medio de esa sensación de inexperiencia de la maternidad, de estaré haciendo lo correcto? ¿Qué te ha funcionado a ti? Y luego vamos a hablar, o sea, luego de ahí, enlázame tu respuesta con cómo se ha sentido vivir la maternidad después de tantos años, cuando te convertiste en mamá por segunda vez y por tercera vez con José Miguel y con Guillermo, porque recuerden que les dije que Evalina es madre de 3. Bueno, yo no sé en qué momento lo aprendí, pero yo soy una persona que me guío mucho de mi intuición, de las señales. Uh-huh. Yo soy una persona de señales, yo creo. Y realmente yo creo lo que me da como el visto bueno de hacer una u otra cosa es tener paz. Uh-huh. Con las cosas que uno decide. Lo que a ti no te da paz, y eso es algo que yo trato de transmitírselo a Laila, lo que no te da paz, lo que no te da tranquilidad en tu corazón, no es lo correcto, no es lo que tú deberías hacer. Muchas veces como que nos inclinamos a hacer cosas que quizás no surgen de nosotros, sino que son las recomendaciones de quienes están alrededor de nosotros. Sin embargo, tú sientes una intranquilidad de que por ahí no es. Yo lo voy a hacer, pero siento como que esa ansiedad en el corazón, como esa... Entonces no, las decisiones correctas, lo que toca verdaderamente hacer, te tiene que dar paz. Aunque tú no tengas la certeza de que realmente eso va a ser completamente bueno o que te va a dar el mejor resultado, si te da paz, si te da tranquilidad interiormente, pues ese puede ser el mejor camino. Yo he aprendido eso en el tiempo. Cuando tuve que tomar esa decisión, yo tenía la tranquilidad de que, o sea, sentía tranquilidad al pensar que si yo me iba, estaba haciendo lo correcto. Yo no sentía tranquilidad en el sentido de que ¿será que Laila se va a sentir mal? O sea, tenía esa duda, se sentirá mal, yo le voy a generar un trauma. Muchísimas cosas, ¿verdad? Con eso yo no sentía tranquilidad porque no sentía certeza de qué iba a pasar. Podía ser que sí, podía ser que no. Pero con lo que yo sí sentía tranquilidad era sabiendo que eso era lo que yo tenía, me tocaba hacer. Y así fuimos. Entonces la decisión se tomó, yo fui a hacer lo que me tocaba hacer, regresé y a enfrentar el resultado de esas cosas. Los resultados buenos y los resultados que no fueron tan buenos, como por ejemplo que luego mi hija me reclamara que yo no estuviera. Claro. Con el tiempo yo estaba segura que con el tiempo ella sí lo iba a poder entender. Lo otro que te iba a decir ahorita era que esas decisiones también, mis decisiones, han sido una forma de que ella vea la vida. Vea como el amplio espectro que hay. Yo le he dicho a muchísimas personas con las que he tenido conversaciones sobre si yo hubiera estudiado otra cosa. Yo les digo siempre, bueno, si yo hubiera tenido una visión del mundo como la que yo tengo ahora, en términos de conocer otros lugares, conocer otros países, otras culturas, etcétera, etcétera. Yo hubiera estudiado arte y yo estaría haciendo una guía en un museo, por ejemplo. Pero obviamente eso no fue lo que nos tocó en nuestra niñez ni en nuestra adolescencia. Nos ha tocado como adultas verlo y ya venimos con
ya con nuestras decisiones tomadas de aquel... Pero todavía hay tiempo, ¿eh? Bueno, hay tiempo y yo lo que... ¿Quién sabe si ahorita tú te conviertes un año más para adelante? Bueno, sí, quién sabe. Mucha vuelta. Exacto, cuando me retire y eso, pero lo que quiero decirte es que con mis ojos Laila ha podido ver hasta cuáles son sus límites. Claro. Entonces, yo creo también que eso es una enseñanza importante. Sí. Como que mira a mi mamá cómo pudo. Sí. Teniéndome a mí, quizás no teniendo los recursos suficientes, quizás con muchos miedos, con muchas... y una serie de retos enfrente. Claro, mira cómo mi mamá lo hizo. Yo, que tengo todo bajo control, en teoría, claro, pues no puedo tirar a menos de ahí, ¿verdad? No puedo apuntar a menos de ahí. Claro. Entonces, obviamente ella tomará sus decisiones y dirá lo que querrá o no hacer, pero a lo que me refiero es que tú puedes llegar ahí. Claro. Está en ti en que tú al final lo decidas y lo hagas. Entonces, nada. Con José Miguel, la maternidad, ¿qué pasó ahí? Bueno, a los 10 años de Laila, vuelvo a convertirme en madre de José Miguel, un niño que es mi debilidad, tengo que decirlo. Y mi ahijado, Y mi ahijado. Sí. Porque Valín y yo somos comadre, ojo, también. Ella es la madrina. Comadre doble. Comadre doble. Sí. Porque ella es la madrina de Enrique, el chiquitico de mami. El chiquitico mío. Sí. Entonces, bueno, muy, muy diferente. Una maternidad para la cual yo me preparé de principio a fin. Con muchísimas herramientas a mi alcance para que todo fuera perfecto, buscando tomar mis decisiones de cómo yo quería que fuera todo, cosa que no necesariamente pasó cuando tuve con Laila, en el sentido de que yo hubiera querido tener un parto natural, pero no se pudo. Entonces yo estaba buscando todo eso y todo bajo control, ¿verdad? Según yo. Entra la pandemia. José Miguel es un niño de pandemia. Nació en septiembre del 2020. Y las cosas no salieron como... Para nada. Como esperaba. O sea... Sí tuve un parto natural, pero fue un parto que para mí emocionalmente fue muy traumático. Viví un posparto con todo el apoyo de mi familia, pero recuperándome de un parto traumático que me hizo mi posparto muy diferente a lo que yo pensaba y anhelaba. ¿Pudieras explicarnos, si es posible, por qué fue un parto traumático? Bueno, fue un parto traumático porque